quiero hablar es de otra cifra muy importante que está un poco lejos del mercado financiero y tiene que ver con la línea de pobreza. Hoy el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos difundió la canasta básica alimentaria, la canasta básica total. Una delimita la línea de indigencia, la otra de pobreza. Este número que estamos viendo es la cantidad de dinero que necesita una familia para no caer bajo la línea de pobreza. Aproximadamente aumentó un 50% en un año. Está en 42.000 pesos aproximadamente, ¿no? Redondeando. Pero con 42.000 pesos, ¿quién vive? Estamos hablando de una familia tipo... Es imposible. 2 adultos y 2 niños de 6 y de 3 años. Con esto, para el INDEC, una familia cubre todas las necesidades que tienen, no solamente alimenticias, sino también de otros bienes y servicios. Por supuesto, no de un alquiler, ¿no? Bueno, y sobre esta base tenemos que hablar de una de las preocupaciones más importantes que tiene en este momento el Banco Central, el ministro Guzmán, y es de la inflación. Según los últimos datos del Banco Central, las expectativas de inflación están cerca del 40%, pero algunos ya dicen que podría llegar al 50 o al 60%. ¿Por qué es importante y por qué está relacionada esta cifra con la anterior? Justamente porque la inflación, principalmente la inflación en alimentos, es la que carcome, la que erosiona los ingresos de las familias. En un contexto, recordemos que es un contexto de cuarentena. Hay muchas personas que no pueden trabajar, que no pueden tener sus ingresos, no solamente los asalariados, sino también aquellas personas que trabajan por día. Y como hablaba Ernesto, las personas que trabajan por día y no tienen para comer no miran este dólar, pero este dólar es un dólar que empieza a crear expectativas, sobre todo por la brecha que tiene con el oficial, aproximadamente el 80%. Hoy el dólar blue, el dólar ilegal, cerró en 121 pesos. ¿Por qué yo te dije, Juan Manuel, ocurriendo esto? Bueno, hablamos 2 minutos y ya subió un peso, porque yo te dije que era 120, así que imagínate la disparidad de precios que está viendo en la Argentina, ¿no? Para el dólar. Bueno, vos dijiste que según algunas cuevas bueno, este es un dólar que se consulta con los operadores, ¿no? Con los operadores de las cuevas, de este mercado, que vos sabés, Argentina es una cueva a cielo abierto. Se compra y se vende moneda por afuera del circuito legal todo el tiempo. Lo hace la gente con sus familiares, pero de este dólar que estamos hablando es el dólar mayorista, es decir, las empresas que van a comprar dólar. Pará, Juan Manuel, pará un poco, que eso me interesa, el dólar mayorista. Lo tenemos en línea a José Urtubey, un hombre importantísimo en la UIA y que seguramente le deben estar importando 2 cosas en los próximos días. La primera, si se firma o no se firma este acuerdo, si se acepta o no se acepta, José, ¿cómo andás? Si se acepta o no se acepta esta reducción del 25% que están negociando los industriales y los trabajadores para, de alguna manera, frizar los despidos para que no haya más desempleo. Y por el otro lado, preguntarte a vos también, ¿qué pasa con esta brecha del 80% entre el dólar informal, ilegal y el dólar oficial? Sí, como vos decís, creo que en primer lugar hay que aclarar que el acuerdo que se firmó entre CGT, UIA y el gobierno es un marco referencial que establece que primero es referencial, no es obligatorio. En segundo lugar, establece que el salario, la prestación mínima va a estar en el 75%, es decir, puede tener un descuento solamente de un 25%. Esto también se complementa con otras disposiciones como la del decreto 376 que la semana pasada el Gobierno Nacional emitió y en alguna medida tienen el objetivo que es contener esta difícil situación producto de esta crisis extraordinaria al sector productivo, a los empleos y obviamente el Estado como un árbitro. Es sin duda una situación muy compleja la que estamos atravesando y a la que vamos en la Argentina. Por eso creo que las coincidencias de los distintos sectores es clave a la hora de buscar justamente salidas compartidas. Pero pará, José, algo que hay que decir también. ¿Ustedes están pidiendo una corrección del tipo de cambio también? ¿Están pidiendo una pequeña devaluación para que los vuelva más competitivos? No, para nada. Digamos, al contrario, acá son acuerdos de subsistencia que tienen que ver
con los periodos de abril y mayo en términos del pago de salarios. También estamos buscando para todo el sector productivo e inclusive para el sector privado que haya asistencias financieras para el capital de trabajo. Es decir, que la pyme, que el empleo argentino, dentro del sufrimiento que estamos y al que vamos, la pase lo menos peor posible. No se habló de tipo de cambio bajo ninguna consideración. Eso quiere decir que con este dólar, más o menos, si le dan algunos subsidios y la maquinaria de la economía arranca de vuelta, no habría una necesidad de devaluar. ¿Esto es más o menos lo que estamos diciendo? Sí, no, para nada. Y es más, nunca, no está en la mesa hoy el tema de la devaluación. Quizás esa brecha, esa tensión tiene que ver, bueno, la Argentina está en un momento que también está renegociando su deuda. La Argentina, obviamente, los distintos mercados internacionales y los mercados están viendo qué es lo que, cómo resolvemos nuestros problemas, pero nosotros no estamos pidiendo ninguna devaluación, seguro. José, ¿cuánto desempleo más crees que puede...? Es triste lo que te voy a preguntar, pero la realidad es que ustedes lo analizan eso. ¿Cuántos puntos de desempleo nos va a dejar el coronavirus? Más. Mirá, yo te diría que esto hay que mirarlo así. Hoy la economía está funcionando a un 25%. Es decir, tenés un 75% de la Argentina que está paralizada. En la medida que esto lo podamos ir destrabando sin descuidar la salud entre todos y buscando soluciones, habrá que ver dónde termina la actividad económica. Según dicen algunos especialistas, van a estar entre 7 y 8 puntos de PBI abajo. Esto obviamente va a tener una repercusión sobre la economía y sobre los puestos de trabajo, pero no te puedo dar una cifra porque obviamente va a depender de cuáles son las medidas que se puedan conjugar de acá a fin de año, cuál es la profundidad de la crisis, ya no solo nacional, sino también internacional, porque el comercio internacional también va a estar resentido. Sí, bueno, y Juan Manuel, vos querías preguntarle algo, ya lo tenemos acá, José, y te tenemos a vos en Zoom, ¿podés preguntar algo? Sí, mira, recién, esto es una información ahora exclusiva nuestra, se acaba de firmar un acuerdo, justamente por lo que decía Urtubey como acuerdo de referencia, el de las suspensiones, se acaba de firmar un acuerdo entre CAME, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, la Cámara Argentina de Comercio, el Sindicato de Comercio y otra cámara más, para aceptar justamente una reducción de 25% del salario para aquellas personas que sean suspendidos en los comercios que no estén trabajando. ¿Cómo se va a realizar? Bueno, aquellas personas que son suspendidas van a cobrar el 75%, derecho a cobrar el 75% del salario, y para los empleadores va a ser, digamos, la ventaja que van a tener o el alivio, que va a ser una asignación no remunerativa, es decir, que no se van a abonar aportes y contribuciones a la seguridad social, y esta medida, este acuerdo firmado, va a ser por 60 días. Le quería preguntar a Urtubey si cómo ve este acuerdo, cree que puede avanzar este acuerdo en otras ramas, por ejemplo las industriales. No estamos hablando del comercio, esto está fresquito ahora firmado. Sí, dos o tres comentarios. Es un acuerdo que continúa la línea del marco referencial del acuerdo que se firmó ayer, en los mismos términos. Creo que también, valga la aclaración, le va a aliviar en términos relativos al comerciante, al empresario, porque son acuerdos sobre trabajadores que están con cero actividad, ¿no? Es decir, esa pyme, ese comercio no está facturando nada. Y esto es importante aclararlo. Por eso creo que, como vos decís, ahí también se manifiesta un esfuerzo compartido entre el comercio, en este caso, el empresario, entre el trabajador y el Estado, ¿no? Porque creo que conjuga todas las fuerzas yendo a un mismo lugar. Muchísimas gracias, José, por la comunicación con Solo Periodismo. Te mando un abrazo. Juan Manuel, no te vayas. Quédate, que hablamos un poquito más de economía. Muy bien. Bien, y volvemos a la reunión de Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que está trabajando en este momento de manera